Hola y gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Hablemos de Verde, un podcast plantástico en el que hablamos de lo que cultivamos en nuestras casas, huertos y jardines. Pero hoy vamos a hacer una excepción y volveremos al cole para conocer de primera mano cómo funciona un huerto escolar. Nos acompañan Graciela y Teresa. Bienvenidas. Hola. Graciela vive en un pueblo de Guadalajara, es profesora de física y química y actualmente está impartiendo clases en un instituto en Parla, Madrid. Teresa, a la que quizá conocéis por su perfil en Instagram, Teresa de Ciencias, nos habla desde Málaga. Es educadora ambiental, especialista en educación y actualmente se dedica a la formación de profes. Nos gustaría saber qué giro da vuestra trayectoria profesional para llevaros a gestionar también un huerto escolar. ¿Nos lo contáis un poco, Teresa? Sí, bueno, pues en mi caso, como trabajando como docente, pasé por muchos centros, pero llegué a uno en el que era un centro pequeño, no tenía huerto, pero por la situación, bueno, las características del centro, vi que podía ser posible diseñar un huerto con el alumnado y empezarlo ese año. Entonces, bueno, pues me lancé a ello. ¿Y en tu caso, Graciela? Bueno, a mí me gustaban las plantas, pero vivía en un piso en Madrid y muy cerca de la M30, mucha polución, muerte asegurada para las plantas. Lo intenté y nada. Entonces me vine aquí a un pueblo, tengo un jardincillo donde tengo el huerto, la verdad es que me flipé. Y cuando mi hijo empezó el cole, es que tiene un cole maravilloso, tiene un espacio verde, tiene lo que llaman el aula de la naturaleza. Entonces, ahí empecé a colaborar, un poco este año un poco menos, el año pasado mucho más, entonces estuvimos limpiando ahí de malezas, bueno, malezas, que ya sabemos que no hay malas hierbas, ¿no? Podando los árboles porque tienen mogollón de membrillos, manzanos, higueras, perales, prunos varios, bueno, que me flipé muchísimo ahí, entonces estuvimos ahí ayudando un poco. Y luego este año me propusieron también participar en otro podcast y es una vez al mes. Entonces, colaboran más docentes con sus alumnos y yo se lo propuse en primer lugar a los alumnos más mayores que tengo este año, que los veía como más responsables, aunque luego se han querido subir todos al carro. Y son los de cuarto de la ESO. Y de ahí la propuesta que me han hecho ha sido hacer un huerto escolar. Entonces, claro, yo estoy que no quepo en mí de gozo porque lo han hecho y quiero hacerlo a través de la asignatura. O sea, dar el currículo enfocado a crear un huerto escolar. Antes de seguir, queremos hablarte del patrocinador de este episodio, el proyecto Nuestros Huertos de Compo. Si participas en un huerto escolar o comunitario, échale un vistazo al enlace que te dejamos en la descripción. Contanos un poco cómo es eso, ¿no? Porque yo, por ejemplo, que no tengo niños, me flipa mucho cuando me cuentan que en el huerto se pueden dar pues diferentes asignaturas. ¿Cómo se planifica? ¿Cómo es el proceso de poner en marcha un huerto escolar y colaborar, entiendo, con el resto del profesorado? Teresa. Pues la verdad que no es fácil. Sobre todo, bueno, mi experiencia en secundaria y la realidad es que como trabajamos, en la mayoría de los centros trabajamos los docentes de una forma en secundaria, de una forma bastante independiente. Nos cuesta mucho coordinarnos porque normalmente no tenemos horas destinadas a esa coordinación. Entonces, bueno, pues normalmente medio en los pasillos, buscando a veces gente, bueno, colaboradores entre, entre profesorado o gente afín, ¿no? Y intentamos, bueno, sacar esas colaboraciones adelante, pero ya digo que siempre a costa de mucho esfuerzo. La realidad es que se debería utilizar más. Hay centros que lo consiguen, pero yo creo que ahí todavía nos queda camino que recorrer en secundaria sobre todo. No sé cuál sea la experiencia de Graciela. Bueno, pues en el cole con mi hijo ha sido más fácil porque pues el currículo que tienen, aunque lo tienen, pero es más flexible, un poquito más lento porque los niños o sea, dan menos temario en el mismo tiempo, ¿no? Y bueno, se ve todo de una manera menos académica, ¿no? Siempre que tenemos que cumplir unos objetivos y hay un tiempo.
Y bueno, entonces yo lo que estoy preparando, que todavía no lo he llevado a cabo, pero yo estoy, ya os he dicho, flipadísima con el tema, pues ha sido hacer varias situaciones de aprendizaje. Entonces, en una de ellas tienen que ver la mejor forma de compostar, y eso lo he llamado de residuos a nutrientes, ¿no? Para que, pues, que vean el proceso, y todo eso lo quiero ver estudiando lo que es el átomo, o sea, yendo desde el átomo hasta los compuestos químicos. Luego, quiero que diseñen un sistema de riego. Entonces, lo he llamado riego inteligente en acción, ¿vale? Para que vean, en cuarto de la ESO sobre todo, que es donde se ve mecánica de fluidos, pues que lo estudien un poco de manera práctica. Y también quiero ver, que vosotros también tenéis un capítulo muy chulo sobre el riego y el aprovechamiento del agua, Ujú. pues que vean que hay métodos ancestrales en los que no necesitas tener un montón de sensores y puedes acumular agua y aprovecharla bien. Y luego otro que se llama Cultivando Sostenibilidad, donde ya quiero que vean más la importancia de los nutrientes para unas plantas determinadas, que vean los estratos en la tierra, que yo no soy partidaria de arar, ¿vale? En algún momento sí que vamos a tener que arar porque está todo muy compasado, pero quiero que vayan viendo eso. Entonces me gustaría que a lo mejor hiciesen dos bancales o que hicieran lo mismo de dos formas distintas para que puedan estudiar las diferencias y vayan haciendo un diario aplicando el método científico y vean qué es más efectivo o no. Y luego con los de segundo de la ESO me gustaría que hicieran un plan de recogida de residuo orgánico. No sé cómo va a salir esto porque la verdad es que el hardware lo tienen muy desarrollado y tiran todo por ahí. Entonces, pero eso es lo que me gustaría hacer. Hay que me ha dicho algunos compañeros que es una utopía, que estoy un poquito zumbada. Razón no les falta en lo de que estoy un poquito para allá, pero a los chavales les veo así con ganas. Yo tengo algo que aportar sobre eso en el colegio de mis hijas. Eh, los profesores, hay algunos más involucrados y habían puesto composteras alrededor de los patios, sobre todo para el tema de las horas de la merienda. Bueno, pues tenemos el día de la fruta, hay un día de la fruta, tal, el día del bocata. Bueno, en conclusión es que la compostera empezó muy bien, pues residuos orgánicos. Evidentemente no se hace un compost de calidad, pero bueno, es válido porque no nos aporta materia seca, en principio, es todo nitrógeno o materia verde, pero al final han decidido quitarlo porque pues aparecían pelotillas de papel albal, un trozo de una bolsita de, yo qué sé, de gusanitos. Entonces es una pena porque aunque más que intentas explicarles a los chavales la importancia de, bueno, de que eso que estás generando, o sea, eso que estás echando ahí va a dejar de ser un residuo para ser parte de la tierra, pues se ha convertido en una papelera gigante que es una pena que hayan tenido que retirar. Y luego Claro. quería preguntaros, que me ha llamado así ahora a la atención mientras hablabais, me da la sensación de que para cuidar el huerto tenéis que hacer como horas extraordinarias o lo podéis hacer en horario lectivo con los chavales. Venga. Buena pregunta. Pues claro, depende un poco de los centros. Como te decía, yo creo que en los colegios, como cada tutor pasa más horas con su clase, es más fácil gestionar esas cosas. Pero en secundaria, normalmente en los centros en los que yo estaba, en los que había huerto, se aprovechaba o parte de la clase del profesor, profesora que está implicado en el huerto, que suele ser normalmente alguien de ciencia, tecnología, biología y geología. Mm, o a veces se utiliza alumnado que sea voluntario en momentos pues como el recreo o en algunas horas que en las que se coge algún grupo. Hay centros en los que funciona muy bien, pero creo que es lo que tú comentabas, Tony, de esos proyectos de un proyecto de compostaje, por ejemplo. Si yo lo he visto también mucho con los huertos. Si son proyectos que al final solamente llevan a cabo unos pocos profesores y no está integrado realmente en la vida del centro, es decir, que haya una transformación de la propia gestión del centro. Es decir, que todo el mundo sepa cómo funciona la compostera. Que no sea solamente cosa de la profesora loca, ¿no? Como decía Graciela, la que lleva ideas, que ya viene a liarnos. Cuando aparece por ahí ya dice, a ver, que nos viene a contar que, claro, si
si al final es un proyecto de unos pocos, pues es muy complicado que salga adelante. Si hay un compromiso que en algunos centros ya está empezando a pasar, ¿no? Y yo como colaboradora de Teachers for Future Spain, intentamos apoyar también al profesorado que con recursos, con ayuda desde los grupos de Telegram en los que intentamos siempre echar una mano. Intentamos también transmitir esa idea, ¿no? Que el objetivo tiene que ser transformar el centro desde la propia gestión, pero claro, lo que os comentaba antes, ¿no? Sobre todo mi experiencia secundaria es que todavía nos queda mucho que recorrer, pero bueno, ahí estamos. A mí se me ocurre una pregunta que igual os parece muy tonta, pero para los que no tenemos mucha idea de eso de la ESO, cómo va, porque somos de los de BUP y de COU, hablabais de secundaria, de primaria, quizá también gente que nos pueda escuchar desde fuera de España. Contadnos un poco con qué edades estáis trabajando para situarnos. Pues en primero de la ESO entran con 12 años, más o menos, en el año en el que cumplen 12, si ha ido todo bien, y es hasta los... Todo bien. Sí. Y lo anterior es la primaria, que acaban pues eso, con 11, 12 años, desde los 6 años hasta los 11, 12. ¿Vale? Esas serían pues las dos etapas diferenciadas. Y luego ya viene bachillerato. Bueno, perdón, es hasta los 16, que es cuarto de la ESO, que yo ya me he ido a los bachilleratos. Y luego hay dos bachilleratos, no sé si me estoy explicando bien, hay dos bachilleratos, eso ya lo hacen entre los 17 y los 18 años. Y luego ya la universidad representa, ¿no? Sí, sería Bueno, el siguiente lo que paso, quieran. o el ciclo. Sí, formación profesional, claro. Vale. Y me pregunto si esto, la situación de los huertos escolares varía mucho entre comunidades, porque yo que estoy en Cataluña conozco bien el tema aquí, cómo está montado. ¿Tenéis recursos? O sea, ¿la administración os provee de recursos de algún tipo? ¿Hay diferencias entre...? Yo estaba formulando la pregunta, pero estoy viendo sus caras de pánico y de risa a la vez. No sé, ¿hay diferencias entre las escuelas públicas y las privadas? ¿Vosotras que conocéis un poco más todo cómo funciona? Es que me río porque a mí el viernes me dieron el visto bueno, así un poco me dijeron, venga, va, ayer me dijeron que sí, que está guay esto, y entonces le pregunté a Teresa, me parece que fue el domingo, que no sabía que ella era la otra profe invitada, entonces le dije, Vaya. oye, ¿sabes si hay ayudas en secundaria? Porque sé que en coles sí que dan algunas ayudas, pero en institutos no, por lo menos en Parla. Parte del presupuesto del centro, y luego cada centro, pues hay algunos que lo organizan por departamentos, otros que tienen una partida para todos y ahí el primero que llegue, si les parece bien, claro, también al equipo directivo y a claustro, pues se tira esa partida para eso o no, ¿no? Entonces yo ahora mismo estoy sin nada. Acabo de conectarte, Graciela, con el mensaje que mandaste el otro día. No, no había conectado con la tuya. Claro, pero nosotros tampoco no pensamos en deciros a la una y a la otra, mira, está el personaje, o sea que ya os conocíais en redes, habíais Ya habíamos hablado. hablado. Sí. No mucho, pero sí es verdad, claro. Mira, yo tengo una curiosidad, os voy a contar. A mí me ha propuesto la profe de mi hija montar un huerto urbano. Estamos hablando de una niña que está pasando a tercero de infantil, que por lo menos aquí en Asturias me da la sensación que es más las profes o los profes que montan huertos urbanos, ¿no? Sé que en el cole de mis hijas, que también está el instituto, lo han intentado con los de la ESO y ha sido un fracaso. Han montado el invernadero y se ha quedado muerto eso ahí del año pasado. Pero sí que me ha contado un poco que tienen el visto bueno del director y que han conseguido un poco dinero para montar bancales. Queremos montar bancales de madera y entonces estamos esperando un poco a ver cómo lo organizamos para buscar un buen sitio que le dé pues bien la luz solar, que no nos deje en el típico rincón muerto de asco ahí con sombra que no va a crecer nada. Pero mi pregunta que hablé con Esther es, ¿la profe o el profe y los padres o el AMPA tienen esta inquietud y qué pasos deben
deben un poco seguir para poder tomar parte en esta iniciativa o cómo sale adelante esta iniciativa? A ti, Dale, Graciela, dale. que te acaban de dar el huerto, venga. Vale, a ver, a mí con la participación en el otro podcast, que todavía no he participado, por cierto, pues me lo propusieron los alumnos. Entonces, bueno, yo hice ahí, pues eso, un match, ¿no? Que se dice con ellos y fue como, ¡ay! Entonces fui corriendo a decirlo y tengo la suerte de que al secretario y al director también les mola mucho este mundo. Con lo cual ha sido, uy, qué bien, dice, pero yo no quiero que sea un sitio, un espacio para llevar a los disruptores, a los que tienen dificultades de aprendizaje, no quiero que sea eso. Y digo, no, a ver, mi idea no es esa. Mi idea es poder desarrollarlo con este grupo o si puedo con otros, ¿no? Para que, porque al final es bastante trabajo, ¿no? Y son pocas horas ahí. Entonces, yo, bueno, me lo he planteado como situación de aprendizaje, se ha metido en la PGA, solamente en física y química de momento, y sí que hay a gente que le está gustando, pero de momento solamente está ahí, ¿vale? Porque el año pasado alguien lo propuso, pero para esta gente que tiene dificultades de aprendizaje o que son disruptores para tenerlos ahí controlados, ¿no? Pero en el cole de mi hijo sí que está muy integrado, entonces hay profesores que se implican más, otros que se implican menos, quienes se quieren quedar por la tarde, pero sí que hay un momento en el que todos van a cosechar algo. Ahora están cogiendo membrillos a tope. Entonces, de una manera u otra, sí que están implicados. La pena es en verano, que luego tú llegas y huele a sidra, llegas hasta las manzanas ahí caídas, los higos, ¿no? Entonces esa es la pena, que hay mucha producción que sale ahí ya en verano y nadie, o casi nadie la coge porque estamos de vacaciones. Y luego un enfoque que yo creo que hay que dar al huerto no es de productividad, al huerto escolar, no es de productividad, ¿vale? Hay que aprender sobre todo a tener paciencia, a planificar, a ver que hay solidaridad en la naturaleza y la debemos tener entre nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que es mucho más allá de la productividad del huerto. Y bueno, hay que también enseñar a los muchachos que no hay tomates en todas las épocas del año, porque a mí lo primero que me han dicho es que hay que plantar tomates. Total, total. Vale, no sé, no sé si contestaba a lo que preguntabas, porque me emociono y me pongo a hablar y me Sí, voy lo que me por... doy cuenta que al final yo pensé que podría llegar a ser un proyecto de un colegio entero, pero al final es un proyecto de una clase, dos clases o como mucho un curso y un profesor. Nunca llega a ser un proyecto del colegio en sí, ¿no? Depende. En el cole de mi hijo está el aula de la naturaleza, pero muchas veces es que, a ver, a mí me gusta y yo busco relación, pero hay otras personas a las que a lo mejor no les gusta y dicen, venga, vale, sí, vamos a coger membrillos, ¿no? Pero a lo mejor no ve el de plástica que puede ver dibujos geométricos Claro. para poder hacer la siembra. Y pueden hacer plantillas, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre. Que lo pueden hacer en plástico, que lo pueden hacer en cartón, ¿no? Para aprovechar los residuos que tengan por ahí y luego ir ellos ahí. Que pueden dibujarlo de colorines y hacen pues de 8 centímetros las separaciones y dibujo aquí unas zanahorias porque es lo que voy a poder plantar y así ya tengo la plantilla de las zanahorias. Yo qué sé, que se me ocurren a mí muchas cosas, pero cuando no te gusta, pues no ves las asociaciones. Ya. Claro. Claro, o que muchas veces se ve el huerto como un espacio. A ver, hay mucha gente que no tiene experiencia, entonces, con cultivo, ni siquiera a pequeña escala en casa. Entonces, claro, le resulta muy complicado el ver la conexión con el currículo, en secundaria especialmente. Sí. Entonces, al final, pues claro, yo estoy completamente de acuerdo con lo que decía Graciela, ¿no? Para mí que el huerto va mucho más allá de, no solamente de producir, sino incluso de la propia asignatura de biología y geología, ¿no? Al final, pues por ejemplo, desde la conexión con la alimentación, pero fuera de la propia biología y geología, ¿no? En el caso de secundaria, pues que se puede conectar con, bueno, qué estamos sembrando? Estamos sembrando productos que también se cultivan en nuestra zona y vamos a estudiar desde el punto de vista histórico Mm. y bueno, histórico y desde ese punto de vista más social también, ¿no? Pues cómo el cultivo en nuestra zona
ha permitido el desarrollo en X época, o la conexión también con el propio, bueno, sí, claro, con el territorio, ¿no? Pero también con los ciclos de la naturaleza, como decía Graciela, los ciclos lentos, entender pues qué está pasando a día de hoy con nuestra alimentación, que muchas veces pues no, el alumnado no sabe de dónde salen los productos que comen en casa. Del súper. Entonces, claro, sí, es como ya, pero esto, ¿cómo es la planta? Tú dices el tomate, ya, pero ¿cómo es una tomatera? Y no saben que una tomatera, la planta entera huele a tomate antes de que salga el tomate. Entonces, esas cosas, el hecho de sembrar, a muchos ya lo de sembrar una semilla y ver cómo va flotando, claro, esa fascinación que los que sabemos de lo que hablamos, pues no, ya estamos como más acostumbrados, nos sigue pasando. Verlo con el alumnado es súper bonito. Y también, claro, tiene esa conexión con el bienestar emocional, el poder sacar al alumnado del aula. Eso también a los docentes nos da, a la mayoría, en el ámbito secundario nos da mucho miedo porque en el aula, bueno, pues por lo menos están entre cuatro paredes, pero sacarlo, si es de una forma puntual, pues claro, sácate un primero de la ESO al huerto y es la primera vez que sale y eso es, salen en bandada, ¿no? Entonces, claro, el que tú puedas poco a poco ir trabajando con ellos, también el que se acostumbren a salir, a cómo distribuir las tareas que se van a hacer ese día para que no sea un caos. Claro, eso requiere tanta planificación y el que tú te organices de toda esa manera, que es lo que comentaba antes Tony. Incluso si es un proyecto de una sola clase, ya es complicado. Pero la realidad es que cuantas más personas trabajen en ese huerto, en el centro, pues ya no es un proyecto de unos pocos, ya no es el huerto el que trabaja cuarto A o primero B porque es que están con tal docente o tal, o en tal asignatura. Es un proyecto de todo el centro. Y eso es lo bonito, yo creo que eso es lo que tenemos que intentar buscar a la larga, ¿no? Claro, que también pueda participar, que puedan participar las familias, pero las familias y Claro. que se puedan venir los abuelos, los tíos o quien sea, ¿no? A echar una mano si es necesario. Eso a veces Bueno, es de cierto que es hecho, en complicado. un colegio en Madrid, en Vallecas, donde es Carlos mi amigo, el huerto lo lleva el abuelo de un alumno y tiene un huerto, vamos, maravilloso. Y entonces, bueno, pues sí que es verdad que involucran ahí un poco al alumnado, pero sí que es importante recalcar lo que estáis diciendo las dos, que tenemos que cambiar un poco la perspectiva de lo que pensamos que es un huerto escolar. Por lo menos a mí me la estáis cambiando y supongo que a los que nos estén escuchando también, de que no buscamos eso, no buscamos un huerto para producir ni evidentemente para seguir todo el proceso de un huerto normal, sino que buscamos como un huerto para educar, ¿no? Estamos de cómo ver o aplicar. A mí me pasa mucho con mi hija, que cuando está, a mí es que me fascinan las matemáticas y entonces me encargo un poco de estudiar con ella esa asignatura. Y muchas veces ella se ha aprendido la tabla de multiplicar, pero no entiende por qué está multiplicando. Entonces me encanta ponerle ejemplos de la vida real de por qué estás multiplicando. Entonces tú te das cuenta que si te digo esto, estás multiplicando. Entonces me da la sensación de que lo que explicáis es que queréis involucrar pues, a los chavales a que vean un poco una perspectiva diferente de lo que están estudiando sentados, que a lo mejor muchas veces encontramos que es un rollo que no sabemos ni por qué lo estamos estudiando. A mí me pasó con las integrales, digo, pero es que no sé ni para qué son las integrales. Y están viendo, pues eso, pues el proceso de una planta, como has dicho antes, a mí me sigue maravillando. Yo creo que fue lo que me enamoró del huerto, ver germinar una semilla, una cosa tan diminuta que pueda ser tan grande y darnos de comer. Entonces yo creo que eso sí que puede despertar una gran pasión para ellos. Y si, como Graciela ha dicho, tiene esos contenidos preparados, pues mira, el tema de los fluidos, muy importante para entenderlo, porque a veces sobre el libro no estás entendiendo nada. Lo está orientando muy bien a usar como apoyo escolar o apoyo de la materia el huerto. Entonces eso creo que está muy guay y sobre todo que cambiemos un poco la perspectiva de lo que pensamos que es el huerto escolar. Claro, porque nosotros de hecho teníamos una pregunta apuntada que era ¿qué pasa en verano? Claro, con toda la cosecha de verano, le decía a Esther, esto hay que preguntárselo porque claro, a mí me da mucha curiosidad, pero ahora escuchándoos nos damos cuenta un poco que
realmente esa cosecha de verano casi es lo menos importante, ¿no? Aunque así también creo que puede llegar a involucrar, el cosechar puede involucrar más también al alumno. Sí, en el colegio de mi hijo, porque en el instituto en el que estoy no hay cosecha, eh, sí que hay algunos profes, como son de aquí del pueblo y eso, que dicen, voy a coger higos, y entonces van y cogen higos. Pero a lo mejor cuando llegan ya hay muchos abiertos, hay muchas hormigas por ahí, se los han comido los pájaros, ¿no? Pero sí que se puede aprovechar algo, ¿no? Pero claro, como ya está cerrado, hay que pedir las llaves, hay que, eso es más complicado, ¿no? Que estás de vacaciones y a mucha gente lo que menos le apetece es ir. ¿Es difícil eso a nivel burocrático, pedir las llaves de una escuela? Depende del centro y de cómo sea. Yo veo, cuanto más grande sea el centro, más complicado Sí, y cuanto más urbano, normalmente también también. suele ser Mm, más complicado que si es un cole rural o un centro rural. mm, Sí, pero es cierto lo que comenta Graciela, ¿no? Que cuando llega el verano, pues es complicado, pues sobre todo porque la temporada de verano que es tan llamativa, sobre todo, ¿no? Porque crece tan rápido, realmente cuando llega el momento de cosechar ya no hay nadie allí. Y claro, al final se nos olvida que los centros escolares son centros públicos y que, o sea, que son de todo el mundo, que no son solamente no son solamente para el disfrute del alumnado, ¿no? Entonces, igual tenemos también que darle una vuelta al tema de cómo se gestiona ese espacio que es de todos, es de todas, Bueno, ¿no? lo que Entonces, pasa, durante el verano, durante todo el año, ¿eh? Pero y durante el luego verano, también depende mucho de la zona, mm, el tipo de alumnado que haya, y que no suele ser lo mismo en un cole que en un instituto. Yo aquí en el pueblo, pues yo veo el instituto y bueno, siempre nos quejamos todos, siempre hay algo por lo que quejarse, pero las quejas me parece una tontería en comparación pues al centro a lo mejor en el que estoy o en otros que he estado, porque pues el alumnado tiene una situación mucho más compleja, y claro, eso se ve reflejado. Hay zonas donde hay más vandalismo y zonas donde menos, y mm, aunque pues eso tú lo dejas abierto para una finalidad y llegan y te encuentras sentadas en un rocódromo que han hecho maravilloso para mm, los alumnos, y de repente pues hay genitales pintados y, y esvásticas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, muchas veces es difícil gestionar eso porque no hay alguien ahí siempre, y la educación en algunos de ellas pues ausencia, ¿no? mm. Se hacen notar de otra manera. Se me Vamos. ocurre que también puede haber bastante diferencia entre una escuela que esté en una zona más rural, ¿no? En la que el tema naturaleza o huerto sea algo como más normal, ¿no? En la vida de cualquier niño que en una zona urbana, ¿no? Los niños de los pueblos, yo no sé tú, Teresa, pero hay muchos muy desconectados del campo. ¿Sí? Sí, sí. Sí, depende, verdad que depende yo creo que dependerá de la localidad, ¿no? Pero es cierto, yo en los centros en los que he estado más rurales, de hecho el centro en el que construimos el huerto desde el principio, muy muy pocos habían sembrado nunca nada. Y la mayoría, algunos hablaban de que sus abuelos tenían huertas, pero la verdad que no era lo más normal, era bastante extraño para ellos. Entonces, a mí me impactó bastante porque, claro, yo soy urbanita, yo siempre viví en la ciudad y, y me resultaba, y claro, cuando iba también desde un centro urbano, y cuando llegué allí dije, bueno, esto va a ser más fácil, supongo. Pero también ha habido, yo creo, como en los últimos años, bueno, algo que ya ha pasado históricamente, ¿no? Pero hay un poco de desapego en muchas zonas rurales hay desapego por todo lo rural, porque suena como algo que, eh, bueno, a veces se desprecia un poco, ¿no? Claro, entonces eso también hay que trabajarlo mucho, desde los dos lados, también desde las ciudades, porque
no comemos, sino no podemos, no, o sea, no comemos si no es por los pueblos, en las Ya. ciudades. Entonces, eso también otras de las cosas que tenemos que ir trabajando. Decidme que ya no usáis algodón para germinar semillas, porque hay toda una generación que eso nos ha quedado en el subconsciente y que cree que si no siembras las semillas en algodón no salen. Yo no, pero yo creo que hay coles en los que se sigue haciendo seguramente. Con los más pequeños, seguramente sí. La ¿Sabes qué lenteja y otro algo más. método, ¿sabes qué otro método he visto yo en el cole de mi hija? El de algodón lo han hecho, sí. Pero hay otro que es muy divertido y a mí me gusta mucho, que es con una bolsa zip en la ventana. ¿Cómo? Una bolsa ¿Con zip, qué? la pones pegada a la ventana, la cierras y le pones humedad. Ah, una bolsa zip. Vale, es que no Sí. no he entendido una cosa muy rara. Es una bolsa como esta, tú Sí, pones sí, sí, aquí sí. la plantita, un poco de humedad y la ponen en la ventana y empieza a germinar. También puedes explicar los signos del agua. ¿Y con eso? ¿El qué? Perdona, ¿Cómo? Graciela. También puedes explicar los ciclos del agua. Que Claro. evapora, Ah, mira, condensa, también. Sí, también hay muchas veces se utiliza ese sistema para hacer pruebas desde el punto de vista más científico para ver ambientes distintos. Riego con algo de ácido, por ejemplo, para simular la lluvia ácida y entonces poder comparar con otras semillas que solamente tienen riego con un pH más neutro. Y eso se utiliza mucho en experimentación, en asignaturas de Ah, experimentación. mira. Yo que soy de letras me hubiera gustado mucho venir a vuestras clases, ¿eh? Pues la ciencia se entiende de otra manera, sí, desde luego, con Sí. este tipo de ejemplos. ¿Qué es lo que les maravilla más a los niños? Y quizá por edades, no sé. Graciela. bueno, no sé, mi hijo, de mi hijo más pequeño, como, bueno, yo me emociono así, es como, ¡ay! Y venía ahí, ¡ay, qué ha pasado, qué ha pasado! ¿No? De, mira, ha salido. Y venía, ¡un brote verde, un brote verde! Y yo, no, hijo, es un gusano. ¿Sabes? No, así. Y bueno, pues cuando te ven así vivirlo, pues bien. Em, Eso es muy fácil transmitírselo a los niños pequeños, ¿no? Ese entusiasmo, esa emoción. Luego, cuando empieza la adolescencia, es el pasotismo generalizado, entonces cuesta más, cuesta bastante más. Yo creo que cuando es algo que han cuidado ellos, y digo creo porque todavía no he trabajado con alumnos a estas edades, pero lo veo con mi hija, ¿vale? Que mi hija es adolescente. Eh, Cuando es algo que han cuidado ellos, que han creado, sienten más vínculo y no van a arrancar la flor, a pisarla, a tal. Que eso es uno de los problemas que me han planteado a mí los de segundo de eso, que me han dicho, profe, pero es que si ponemos fresas, por ejemplo, lo mismo viene fulanito y las destroza. Digo, bueno, pues habrá que implicar a fulanito que se las quiera comer y no destrozarlas, ¿no? Ah. Y bueno, pues eso, entonces yo veo la desvinculación, la edad, el desconocimiento como grandes problemas para poder implicarlos. Cuando son más pequeños es mucho más fácil entusiasmarlos. No sé tú qué piensas, Mm. Teresa. Sí, yo también lo creo así, que cuando son más pequeños incluso es fácil aprender de ellos esa sorpresa, porque se fijan en muchas cosas que igual, claro, a ti te sorprende que ellos se fijen en eso, ¿no? Luego a mí me ha pasado en primero de la ESO, a mí ver eso, lo que os comentaba antes, ¿no? Esa sorpresa en alumnado que muchas veces incluso pasa desapercibido en la clase y tal, y de pronto ver como ese orgullo de que sus semillas están germinando y están creciendo, eso es súper bonito. Y luego con los más mayores, ya en cuarto de la ESO sobre todo, que en ciencia, en biología y geología hay una parte bastante importante de genética, porque ya en cuarto los que dan biología y geología, porque la han elegido, es de optativa de modalidad, bueno, es una modalidad que ellos eligen. Entonces, claro, ver ese huerto también desde otro punto de vista, y yo lo que hice con ellos fue también que me ayudaran a diseñar el huerto. Entonces, claro, ellos se están implicando desde otro lugar, porque ellos están participando en el diseño del huerto, en la construcción y luego también esas semillas que han plantado los más pequeños en primero de la ESO, pues ellos están ayudando a dónde vamos a poner cada cosa, por qué ponemos estas asociaciones
porque son beneficiosas, estas otras no, intentando que haya también en ese espacio, que no es muy grande, en nuestro caso era pequeñito, pues que sea biodiverso y que haya diferente representación. Y entonces es bonito verlo, pero es cierto lo que comenta Graciela, que hay mucho alumnado que no les conecta. Tú puedes estar allí, o sea, se le pasa rápido ese momento de emoción de salir, Y les entonces, llega, y les llega. claro. Y luego meter las manos en la tierra, eso Bueno, Sí, sí, mucho. Sí. Ensuciarse. sí, les cuesta, sí. Sí. Y una lombriz es una locura. Yo he dado un taller Bueno, sí. a unos de la ESO también y madre mía. Uf. Pero bueno, chaval. Algunos que dicen, no, es que no quiero ni mirar. Sí. En cambio, los pequeños, cuanto más tierra tocan, más les gusta y más disfrutan, ¿eh? Mira, yo tengo, suya. yo tengo otra curiosidad. Ya nos han dado los permisos, hemos hablado con el director, nos ha dicho que sí, todo guay, soy un profesor o un padre que quiere tener huerto. ¿Qué paso tenemos que seguir? Es decir, ¿cómo se os cede un terreno? ¿Lo decide el consejo escolar? ¿Lo pedís vosotros? ¿Montáis vosotros el huerto? ¿Os ayudan? ¿Cómo es un poco el siguiente paso, no? Como lo has hecho tú, Graciela, que lo tienes reciente. Bueno, a ver, en el centro en el que estoy este año hay un poquito de espacio verde, un poquito de tierra sin asfaltar. Entonces me van a dejar Tierra sin asfaltar, ¿eh? O sea, quedaros con el dato, porque es importante, creo yo, ¿no? y porque hay otras zonas que, bueno, asfaltadas, cementadas, están, pues eso, para no mancharte los pies, Ya. básicamente. Y bueno, ese espacio ahora lo van a dedicar para hacer una cosa que han llamado el Jardín de Atenea, que bueno, es un proyecto súper chulo, pero también me preocupa. Y me van a dejar el cachito de al lado, que ahora mismo tiene hierbas, que van a quitar, me lo van a remover un poco porque está el suelo muy compacto. Y he hablado con el director y me ha dicho que pediremos compost o, bueno, lo que sea para poder tener más materia orgánica que, pues no sé, que nos pueda costar 80 euros, pero no tenemos ni palas, ni horca, o sea, no tenemos nada de material. Cuando has dicho tú lo de la madera, Tony, aquí la madera es muy cara, yo no sé, yo prefiero coger rasillón, es Ah. muchísimo más económico, o hacerlo a ras del suelo. El tema es que tienen que diseñarlo ellos, el huerto, primero, los alumnos, y tiraremos a los materiales más económicos. Si tiene que ser buscando piedras y haciendo un murete de piedras, pues un murete de piedras. Si es aprovechando botellas de plástico rellenas de arena, pues lo haremos con eso, ¿no? Para poder hacer un poquito de sugestión ahí. Yo lo que ¿En qué quiero también es que materia, Graciela? ¿Has dicho segundo de la ESO? ¿En qué materia? Física y física y química. química, segundo, tercero y cuarto quiero hacerlo. Quiero. Yo tengo muchas ganas, ¿no? Y de momento estoy diseñando las situaciones de aprendizaje para poder incluirlo, ¿no? Qué Ahora, bueno. que llegue a salir, pues yo espero que sí. Con todas las dedos de las El año manos, que de viene verdad. haremos otro capítulo a ver si has llegado viva hasta... O cuando hablemos contigo has tirado todas las plantas y ya no quieres saber nada de plantas. Claro. Luego, la casuística de cada centro es muy diversa, porque son centros que son un edificio en mitad de la ciudad que prácticamente no tienen un espacio para poder salir al recreo, ¿vale? Que tienen como un patio interior donde se quedan a lo mejor los de primero y segundo de la ESO, les hacen un permiso especial a los de tercero y cuarto para que salgan enfrente con los profes, ¿vale? Y ya los de bachillerato pues sí que pueden salir, ¿no? Entonces ahí es prácticamente imposible. ¿Se podría hacer un maceto huerto? Sí, pero es que normalmente no entra casi ni luz porque están los edificios tan juntos, que no. Entonces, ¿cómo se puede gestionar? Pues es que no creo que haya una respuesta única. En el colegio de mi hijo, perdona, ¿y acabo? En el No. colegio de mi hijo tiene un espacio verde impresionante, que son unos terrenos cedidos por el ayuntamiento, y el ayuntamiento, cuando se le llama, viene, poda, arregla un poco, lo que sea. Entonces, está eso ahí
es, bueno, gratuito. A ver, es del ayuntamiento y se gestiona a través de ahí, ¿no? Pero que no supone un sablazo al presupuesto que sea, de la partida que sea del colegio o instituto, ¿no? Entonces, yo no sé si por tu zona Teresa va de otra forma. No, es muy parecido. Depende de dónde está el centro, normalmente, porque es verdad que en algunos ayuntamientos sí que, por ejemplo, puede ser que ayuden a poner en marcha al inicio de curso el huerto. El año pasado no, en varios centros en los que estuve, me comentaban que como había épocas de sequía, el ayuntamiento no había iniciado los huertos y entonces los huertos no se habían trabajado ese año, Ujú. porque realmente no hay gente que esté formada en el claustro, en el equipo docente. Entonces, claro, si no hay gente formada, si no viene alguien del ayuntamiento y medio te ayuda a prepararlo, pues el año pasado muchos centros se quedaron sin huerto. Sumado además en Andalucía que hubo un cambio de normativa en los programas educativos, que el programa Aldea es un programa históricamente muy fuerte, el tema de ecoescuelas y tal, pues ha habido un cambio de normativa ahora y entonces se retrasó mucho. Y muchos centros se quedaron sin empezar con ese huerto, ¿no? Pero claro, si depende del dinero que tenga el centro, del equipo directivo que quiera decir que sí, o si puedas tirar de la asociación de familia o del AMPA, ¿no? Pues siempre puede ser un recurso interesante, pero la realidad es que normalmente hay poco presupuesto. Entonces que acaba siendo un poco, bueno, pues otra dificultad más, ¿no? Que se suma y que realmente debería ser porque en la ley educativa ya está la importancia de la sostenibilidad, del consumo crítico, bueno, pues de que haya un perfil, esa necesidad de que haya un perfil en una persona que sea coordinadora del área de sostenibilidad en los centros, pues esa es una demanda que sería imprescindible para poder gestionar todo esto, ¿no? Antes decía Tony, las composteras, ¿no? Y como decía antes, pues que haya un plan de centro que sea coherente en todo ese sentido y que implique a a la comunidad educativa, que no se quede solamente en dos o tres profes que medio que lo sacamos como podemos, sino que bueno, que se pueda presentar al consejo escolar, que las familias estén informadas, que se implique a la familia. Pero claro, es cierto que dependiendo de los centros, normalmente la implicación de la familia es bastante complicada, sobre todo si son centros grandes. En algunos centros pequeños, en Andalucía existe algunos centros que son eh, comunidades de aprendizaje y en esos casos suelen ser centros los que tienen especial dificultad porque hay mucha diversidad o por casuísticas diversas. Se trabaja de una forma en la que se intenta integrar mucho en el día a día del centro a las familias. Entonces, y yo creo que eso es clave, porque en muchos de estos centros sí que se consigue, bueno, mejor o peor, ¿no? Pero sí que se consigue ese apoyo externo que los docentes necesitamos muchas veces, porque, como decía Graciela, que a veces te sientes muy sola peleando estos temas. Entonces yo, en lo que decía Tony, pues aparte, más allá de buscar ese recurso económico, que a veces es necesario, pero bueno, tirando de reutilización, como decía Graciela, se puede, se puede salvar mucho porque muchas veces igual ahí se puede pedir a la familia si quieren donar algo. Igual ahí, no sé, tienen cosas ramblas de los cortijos y Yo no es por se cortar, le pero ocurre. se me está ocurriendo ahora mismo un sorteo de una cesta de productos de la huerta para los Sí, padres. Hacer boletos y sortear una cesta, la primera cesta. Esto, vamos, eso triunfa. Producto ecológico cultivado por tu hijo, macho. ¿Cuántos boletos quieres, tío? pues mira, Lo, mira. lo que me doy cuenta es que, primero, una persona que quiere llevar a cabo este proyecto tiene que ser una persona fuerte en el sentido de que va a tener que pelear mucho contra marea. Esa es la primera impresión que me da a mí. Y que a veces, y yo he hablado con algunos profesores y me han dicho esto mismo, me han dicho, mira Tony, es que hay que pelear tanto que es que se me quitan las ganas, porque al final muchas veces es ceder mucho tiempo libre vuestro, es decir, fuera del horario laboral
pelear y pelear y pelear. Y aunque tú quieres llevar a cabo este proyecto, sobre todo por el tema de implicar a chavales y porque crees que es bonito para ellos y porque van a aprender, pues dices, mira, es que si es para mí, prefiero cogerme un huerto urbano compartido, que me va a llevar menos problemas. Entonces veo que sois verdaderas Indiana Jones y que estáis peleando muy duramente contra marea. La verdad es que veo que no es tan sencillo y, como dices, es verdad que lo más interesante es involucrar a todos, padres o comunidad educativa. Yo tengo la suerte de que vivimos, o sea, que vamos a un colegio que no es excesivamente muy grande y casi todas las familias nos conocemos. Y, por ejemplo, la profe de mi hija la pequeña, a todo padre que pilla, intenta que dé un taller en clase. O sea que, es decir, que sí que es verdad que en nuestro colegio sí que notamos que hay esa comunicación, los padres conocen a los profesores conocen a los padres, entonces es un poco diferente, claro. Y me estoy dando cuenta también de que este podcast queríamos dar unas pinceladas de cómo poder montarte tu huerto escolar, pero me doy cuenta de que no hay un guión porque no hay nada que sea igual. No. Y por último, has dicho una cosa muy interesante y me ha venido a la cabeza de que desde Europa están ofreciendo subvenciones para temas de sostenibilidad en las aulas, talleres y cosas de estas. No sé si estáis un poco al tanto. Pues el caso concreto no. Es decir, sí que puede haber, yo entiendo que puede haber iniciativas que solicitan, o sea, desde los propios centros muchas veces se solicitan subvenciones de este tipo, pero claro, súmale papeleo. Para horas, me Claro. refiero para horas que tú normalmente no tienes en tu jornada. Entonces, sí, es complicado. Pero yo la verdad que mi recomendación para cualquier docente que quiera empezar un proyecto de este tipo es que entienda que, tal y como yo lo veo, es que no es un proyecto de un solo año, sino que es un proyecto pues de ir picando piedra poquito a poco. Este año vamos a llegar hasta aquí y eso también porque muchas veces nos frustramos. Queremos conseguir nuestro ideal de huerto súper bien gestionado en el centro, pero hay que entender que no es una prioridad. Para la mayoría de los docentes no es una prioridad. Entonces, tenemos que ir convenciendo poco a poco con nuestra práctica y con que vayan viendo lo que se está haciendo. Oye, mira, pues, y a mí me ha pasado, profes que de pronto te dicen, ay, pues he pensado que igual puedo sacarlo y para hacer esto que me encaja, y ya dices, vale, estamos en el camino. Entonces, así se consiguen poquito a poco, ¿no? Pero claro, si lo hacemos muy de golpe pues, o por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que soy interina, todos los años he cambiado de centro. Ya. Entonces, ese huerto que empezamos, que también, ¿no, Graciela? Ese huerto que empezamos, que hicimos la estructura, que estaba, claro, en el verano se paró, pero al año siguiente pues llegó otra profesora y se paralizó, ¿no? Porque se decidió que no se iba a continuar. Ostras, pues estamos haciendo una inversión de tiempo, ¿no? Que había recursos, que había material. Pero bueno, también esa es otra de las cuestiones que cuanto antes seamos conscientes, pues antes podremos evitar esa frustración y decir, bueno, ya sé que la realidad es compleja, voy a ir atajando cositas poco a poco en las que sí que puedo meter mano y poquito a poco ir avanzando para ir implicando, ¿no? a esa comunidad y conseguir que, como decía Graciela, que al final acabe todas las materias, esa situación de aprendizaje que ella está diseñando, pues que vaya creciendo y que se convierta en algo realmente transversal, ¿no? Sí, a ver, yo lo que he visto con algunos compañeros, así, pues claro, he ido comentando yo toda emocionada, ¿no? Y, pues mira, en tecnología, pues mira, puedes poner un sistema de riego con sensores, no sé qué, ta, ta, ta. Y yo digo, no, es que yo no quiero ponerlo, yo lo que quiero es que ellos me digan, vamos a poner un sistema de riego tal, o vamos a poner ollas, ¿vale? O vamos a hacer surcos y vamos a hacerlo así ligeramente en pendiente para, porque el agua sale de arriba o de abajo, lo que sea, ¿no? Entonces, lo que quiero es que me lo digan ellos, no decirles yo, vais a hacer esto, ¿vale? Esa es Claro. una de las cosas que quiero. Entonces, que eso es una opción, sí, pero me gustaría, ya os digo, que la descubrieran, que vieran qué es lo más adecuado para ese sitio en el que estamos y que si realmente quiero producir mucho de una cosa, pues a lo mejor sí que tengo que hacer un estudio de
cuánta materia orgánica con estos niveles de tal sustancia debe tener y cuánta agua tengo que poner cada no sé cuántos minutos para que la absorba las raíces, ¿no? Vale, pero estamos lejos de eso todavía, ¿no? Sí, claro, es cierto que lo que comentas tú, Graciela, de darle también al alumnado la oportunidad de participar y de implicarse en el proyecto. Es decir, que hay decisiones que obviamente tiene que tomar en este caso la profesora, ¿no? Pero si es el propio alumnado el que empieza, ya de pronto tú le planteas la situación y Graciela lo está viendo, ¿no? Que le están proponiendo cosas. Y ahí de pronto y te dicen, pues con este maestro podíamos hacer no sé qué y con el otro. Y entonces ellos se vienen arriba muy rápido, que también hay que ir tocando tierra, pero ahí está el camino, ¿no? Si se motivan y que no pierdan esa ilusión inicial en el trayecto y que tengan también esa sensación de que el proyecto que están empezando va a continuar en los años siguientes, ¿no? Que eso es súper bonito, que no sea una cosa de un año que no sea tuya, que también lo es, sino que es para todo el mundo y para ir enriqueciéndolo poco a poco. Sí, a mí me encantaría que se implicasen más profes, porque hay algunos que me han dicho, estás tumbada con la cantidad de materia que hay que dar, no te va a dar tiempo, ¿cómo vas a hacer eso? Digo, bueno, pues en lugar de poner los problemas del libro, le pondré otros. Sí, porque una de las cosas que suelo decirles yo, en este caso física y química, es, a ver, el día de mañana tú no te vas a acordar de los modelos atómicos, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? O bueno, de la parte que sea, en este caso la física y la química, pero con la física y la química lo que se pretende es que puedas tener un pensamiento crítico, que sepas desarrollar eso. Hoy, haciendo problemas de gases ideales. Profe, es que tienes que hacer todos los problemas de la hoja para que yo sepa hacerlos. No, perdona. Es que con 3 que haga y te sepas la ley de los gases ideales, sabiendo leer, tienes que saber hacerlos todos. Porque tienes que saber extrapolar esto. O sea, tú no tienes que memorizarlo todo, sino que tienes que aprender a llevar esto a tu vida cotidiana, ¿no? Y es lo que yo pretendo también un poco con el huerto. Y bueno, con lengua, con matemáticas, con todo, que al final solo se quedan con las reglas de 3 y no con las integrales. ¿No? Vale. Eso, entonces, que tienen que tener claro que lo que están viendo en la materia que sea no va a ser para usar justamente eso en un futuro, sino que tenemos que ver la manera de que aprendan a aplicarlo, a extrapolarlo. Y a mí me parece maravilloso poder, en este caso, usar el huerto para que lleve en parte de la ciencia. Estás muy contenta, Sí. ¿eh? Estoy flipada. Oye, ¿y vais a aplicar todo, vais a echar dentro de la huerta toda la tabla periódica que a mí sí me hicieron aprenderme de memoria? Plutonio no, ni uranio tampoco. ¿No? Oye, me ha gustado lo que ha dicho Teresa, como una especie de conclusión, que no es necesariamente una conclusión. ¿Qué le dirías tú, Graciela, a esa persona que quiere iniciar pues un huerto escolar, un profe, o un padre o una madre? ¿Qué consejos le darías? Bueno, primero ilusión y paciencia, que bueno, que para cualquier huerto son, son necesarios. Y bueno, que si quiere buscar implicación de otros profes, pues que no quieran resultados inmediatos, ¿vale? Que, que es una manera de aprender muchas cosas, cosas del currículo y cosas de la vida y para hacer equipo realmente. Entonces, pues eso, que ganas sobre todo. Pues si tienes ganas, sacas paciencia. Y Eso que es lo no que... se vea solo, que en las redes estamos nosotros para apoyarle. Claro, sí, que hay muchos recursos. Sí, y recursos también son personas que ya han pasado por ahí y que bueno, pues que pregunten y que si no sabemos, pues ya le daremos el contacto a otra persona para que pregunte es decir, que sí que es verdad que esa sensación de sentirte sola es muy frustrante y
bueno, que lo sepan, ¿no? Que pueden consultar. Yo añadiría que pidan también asesoría, porque yo estoy harta de ir a huertos de escuelas o ver escuelas en las que voy a dar talleres de otras cosas y ver que han comprado cosas que jamás van a usar. Ya. Y eso también es un gasto para el centro. Yo quizás soy muy catalana para esto, ¿no? De lo de gastar. Pero, No, pero desde lo fijo. pienso, pero ¿cómo habéis comprado estos huertos verticales si tenéis espacio para hacer otras cosas más económicas quizá y en la que vais a tener posibilidades de cultivar muchas más plantas, ¿no? Que no en estas bolsas de esas que se cuelgan que solo te caben 4 lechugas, por decir así, ¿no? Y claro, y eso también es una pena, ¿no? Que no se piense en pedir, pues eso, esa asesoría, ¿no? De alguien que sabe de qué va, ¿no? Igual que a veces a la gente le cuesta pedir a nivel municipal, muchas veces, no en todos los municipios, pero a nivel municipal en muchas ocasiones, al menos aquí, hay las plantas de compostaje municipal que facilitan gratuitamente compost. Sí, aquí Y en Asturias es así. solo que por no coger el teléfono y hacer una llamada, igual te quedas pensando que tienes que comprar una cosa que podrías, vale, que el compost municipal tiene microplásticos, lo que decíais antes, ¿no? De las composteras y tal. Pero quizás mejor eso que nada, ¿no? Y también igual te sirve para hacer algo con los niños, ¿no? Para Ya ves. enseñarles, ¿no? Claro. No sé a nivel de otras comunidades cómo funciona eso del compostaje, porque a veces yo viajando veo muchas diferencias a veces entre comunidades, ¿no? A nivel bueno, de estructuras y de servicios que igual no son iguales en todas las zonas. Aquí en Asturias es una empresa pública, en el sentido de que, bueno, está gestionada. Y cualquier, bueno, pues huerto escolar o colegios, parques, hay huertos de ocio promovidos por el ayuntamiento y a todos esos esta empresa les proporciona compost gratis y vamos, pero como si no hubiera un mañana. O sea, yo los huertos Ya, compartidos qué de maravilla. la corredoria es todo compost de cogerse. Yo creo que tierra no tiene ninguno. Entonces, bueno, sí, es verdad que, oye, parece que no es el mejor compost del mundo, pero si tienes que rellenar un bancal, te va a salir Claro, bastante bien de precio y luego ya lo irás mejorando. claro. Pues yo eso por aquí no se ve. Por el ¿No? sur, yo en los centros en los que he estado, tanto como docente como educadora ambiental, haciendo talleres con el alumnado y el profesorado y tal, yo, o sea, en todos los centros se ha llevado sustrato comprado o compost. Sí, no hay, que yo sepa, bueno, todavía estamos implantando el contenedor marrón, implantando quiero decir que es que acabamos casi de empezar a nivel local aquí ahora mismo en Málaga. Entonces, ahí bueno, yo estoy flipando con lo que dice Tony porque es que eso es maravilloso. A mí me habría ahorrado muchos problemas en Claro. el proyecto en el que estuve, porque es verdad que como además claro, tenía recursos limitados, pues dije, mira, pues antes que nada, pues lleno menos los bancales Claro. y repartimos un poco más, porque no hay para mucho. Entonces, eso sería maravilloso. Y Pues hacer una llamadita al ayuntamiento de hay que Málaga, ¿no? empezar a Y pedir, sí, hay que empezar a pedir. si no se pide a veces, no. Mira, No, es verdad. esto me Sí, recuerda un caso en la LIN, una amiga que tengo que ha decidido, bueno, es un poco parecido al tema de huerto escolar, pero nada que ver, ¿no? Ella vio una parcela del ayuntamiento que se estaba echando a perder con maleza y todo eso, y habló con el ayuntamiento y consiguió que se lo cedieran para montar un huerto compartido. Entonces lo único que hizo el ayuntamiento fue ponerle unas composteras y vallárselo. Pero resulta que las composteras se las rellenan, ¿no? Del ayuntamiento y la persona que se las rellena, pues un día estaba yo ahí dando un taller sobre acolchado y hablamos con el chaval que era de Parques y Jardines y le preguntábamos qué hacía cuando podaban. Y decían, nada, lo desbrozamos ahí en la nave no sé qué, no sé cuántos. Y yo le dije, ¿y esta gente puede ir a cogerlo? Y dijeron, sí, a ver, si venís vosotros, si hay que traerlo, no, pero si venís vosotros, llevaos lo que queráis.
Entonces, sí que es verdad que a veces pues tenemos que echarnos un poco para adelante y preguntar, ¿no? Y decir, oye, porque a veces es que les da igual. Es decir, trabajo que les Claro. ahorras incluso, a este le estaban ahorrando trabajo y para nosotros eso era un tesoro. Y consiguieron acolchar todo el huerto gracias a eso. Entonces, lo que dice Esther, preguntar, a lo mejor no es el ayuntamiento, a lo mejor es la diputación provincial o yo qué sé. A nivel comarcal, o sea, Sí. depende de quién, o sea, depende de la entidad supramunicipal de la que dependa el tema del reciclaje, por ejemplo. Pero bueno, que hay que llamar puertas porque cambia mucho incluso de un municipio a otro. Sí, O sí. sea, hay algunos que sí lo Sí, tienen y otros no. Y tú dices, bueno, pero si aquí hay contenedores marrones en todos los municipios, ¿qué pasa? Que algunos es municipal y en otros, ¿dónde va? Lo claro. que decíamos del pensamiento crítico, estas cosas también te enseñan, ¿no? Sí, y Sí. luego es verdad Aquí, que hay muchos proyectos locales ¿no? de compostaje comunitario y de incluso asociaciones que a la hora de empezar, como decía antes, te pueden ayudar si no sabes muy bien por dónde tirar, porque igual no tienes los conocimientos para arrancar el huerto. Entonces, bueno, pues tirar de esas entidades, de esas asociaciones que muchas veces igual invertir el dinero en ese apoyo y en una especie de consultoría, pues te ahorra después muchos quebraderos de cabeza y te facilita también esos trámites, ¿no? Que igual como docente, pues mira, es que no me da más la vida para estar llamando al ayuntamiento a ver, ¿no? Claro. Y no era eso, está abierto el ayuntamiento mientras tú estás Bueno, que trabajando, entre clase y clase. te sale la música ahí. Y una cosa que pasa aquí en mi pueblo es que tenemos contenedor marrón y gris. Uno es para residuos orgánicos, pero que no sean ni espinas de pescado, ni huesos, ni tal, o sea, que sean vegetales. Luego restos orgánicos y luego otros para polvo, es que no me acuerdo todo lo que pone. Pero entonces es un poco ahí de que el otro día vino mi suegra que echó la basura al coche para echarlo en el contenedor de su casa, pero se le olvidó y me dijo, qué difícil es tirar la basura aquí, ¿no? Porque no sabía en qué contenedor echarlo. Entonces falta también un poquito de, pues, educación, enseñarnos ¿no? a los usuarios que tenemos que hacer y ver realmente un beneficio, porque una cosa que yo oigo mucho, se lo oigo a mis alumnos y lo oigo a gente más mayor, es ¿para qué lo voy a separar si luego lo mezclan todo? ¿No? Pues, pues eso, ¿no? Si no vale para nada, si es todo mentira, si entonces muchas veces lo echan todo junto al mismo sitio y les da igual, ¿no? Entonces ahí nos falta pues conocimiento también para poder llegar a tener el buen compost que queremos Sí, comunitario sí, sí, sí. y es Sí, hacer hay una buena mucho gestión mito del ahí residuo. también. Hay mucho mito, esa que comentan me suena. Bueno, ¿esto para qué sirve? Si luego no vale para nada. Ostras, pues, claro, depende del lugar en el que estés, pero cuanto antes empieces a reclamar separando esos residuos, pues igual antes se ponen las pilas en la administración correspondiente. ¿Qué nivel de sensibilidad medioambiental tienen los niños, los adolescentes de ahora? Vosotras que lo veis a diario. Eh, eh, Nulo, inexistente muchas veces. Hoy sí, les he comentado yo de una mega empresa que está muy en auge, que lo tiene todo muy barato, que compras por internet. Ujú. No tengo ni Que idea. no, pues no. Se parece más a concha en inglés la palabra, Ah, ¿vale? Que a esto. Pero bueno, eh, el caso es que les he dicho que esa empresa en el último año, luego busco la fuente si queréis y os la paso, ha contaminado más en el último año, insisto, que en los 6 anteriores otras mega empresas textiles, ¿no? Y ya las otras habían contaminado una burrada. Ay, pero es que yo quiero tener 8 modelitos, 9, 10, no sé qué, y no me los puedo permitir, pero realmente los necesitas, pero bueno, eso en cuanto a modelitos de ropa. Ya si les hablas de los envoltorios, pues es que yo voy y me preparo un y tengo que lavar y gasto mucha agua en el envoltorio del bocata. Pues mejor me compro este que ya viene hecho con su plástico, ¿no? No sé, no lo ven, no ven, no sé si me estoy explicando.
Sí, No pero ven, yo es que no pensaba que estuviera la cosa tan chunga. Me ha dejado un Está poco. complicadilla, sí. Sí. sí, Mm, y bueno, también tengo alumnos que no desayunan, pero luego van a la cafetería y se piden un refresco y una palmera. Y con eso tiran todo el día. Palmera de chocolate, palmera de azúcar, tal. Pues no ven la salubridad de eso y, o sea, las consecuencias que pueda tener. O sea, si no ven eso que se están metiendo para su cuerpo, que en el momento está muy rico, ¿cómo van a ver el mar de plástico? ¿No? No sé, es, es complicado hacerles ver eso a otra escala que ellos no tienen en casa porque es muy, 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 muy cómodo. mm. Sí, yo me he No sé encontrado con los dos extremos, tanto, que es lo más normal, lo que comenta Graciela, suele ser por desgracia lo más común, alumnado que está preocupado de otras cosas. Están en un momento, además, en secundaria, hay muchos cambios y hay muchas cosas de las que preocuparse y la sostenibilidad no me interesa. Y luego también he tenido alumnado muy, muy, muy concienciado. Y normalmente depende de si han tenido profesorado en los años previos que han trabajado con ellos estos temas o no. Es decir, que realmente mm, eh, trabajando estos temas en el aula se consigue una conciencia bastante amplia y bastante fuerte. Yo me he encontrado con el alumnado muy crítico. Normalmente en cursos ya más, siendo más mayores, ya en cuarto de la ESO, primero de bachillerato, que claro, ya son más mayores porque has podido trabajar desde otro lugar también, ¿no? Cuando son sobre todo los de ciencias, cuando han elegido en, en las asignaturas ya en cuarto, eligen ellos, pero es complicado, sí, está bastante complicada la cosa. Y bueno, el tema de la alimentación, pues eh, lo que comenta Graciela es el día a día. una cosa que veo es que dicen, es que nos fumigan, es que nos tienen a todos controlados. Vale, ese discurso, ¿no? Pero luego te dicen, si me lo siguen vendiendo no será tan malo, ¿no? Mm. Y claro, o sea, es para lo que me conviene, ¿no? Me conviene criticar. Que, claro, al final yo intento me pasa que intento ponerme en su lugar. Y yo pienso incluso trato de imaginarme a mí misma teniendo 13, 14 años, con la cantidad de exposición y de estímulos que tienen hoy en día con el uso de las redes, y, y a mí se me habría hecho muy difícil. Es decir, la realidad que tienen hoy en día los preadolescentes, los jóvenes, claro, es de una exposición permanente y su vida se convierte en un escaparate, quieran o no, porque si no están en las redes, ya se encargará alguien de que estés tú ahí aunque no quieras, incluso aunque no tengas móvil. Entonces, claro, se genera una situación que es complicada porque al final es que la problemática no es solamente a nivel, a nivel personal o ya familiar, sino a nivel social. Entonces, claro, la realidad de este alumnado es alumnado que está hiperestimulado, además en un ambiente en el aula que suele ser y en centros, como decía antes Graciela, que son bastante hostiles porque si ves una hoja verde, suerte tienes, y con ruido, contaminación, es decir, son ambientes que no te ayudan a querer eh, estudiar, la verdad, es complicado. Y luego pues con unos referentes que es que tiran mucho y los referentes que tienen hoy en día nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, pues son de conseguir todo rápido, sin esfuerzo o aparentemente sin esfuerzo. Los Gym Y, Bro, ¿cómo? los Gym Bro, Yo es que estoy muy fuerísima. Yo soy muy Bueno, boomer. Crypto Bros, Gym Bros, se llaman así ¿Qué este va, tipo Tony? de chavales, pero No que estáis sabemos de qué ahí, hablas, Tony. ¿eh? Que no sabemos de qué hablas. Si estáis ahí en la cresta de la chavalería, esto está a la orden del día de la chavalería. Yo voy por delante, mis hijas todavía no saben lo que es. Yo intento, bueno, ahora ya no estoy en el aula directamente, ¿no? Pero yo siempre he intentado
seguirle el ritmo, y cuando yo ya entendía alguna de las jergas que ellos usaban, ya sabía Ya lo pasado habían de cambiado. moda. Digo, ya estoy desfasada. Ya estoy fuera otra vez. Escuchad, vamos a intentar acabar un poco arriba. A nivel personal, ¿qué es lo más bonito que os ha pasado siendo profesoras de huerto? Bueno, yo todavía no he sido profe de huerto, pero para mí lo mejor ahora ha sido que me lo propongan, ¿no? Para Oye, mí eso ha sido un subidón, o sea, que tengan en cuenta eso, porque yo les había propuesto para analizar entre ciencia y medio ambiente eh, la problemática que trae el fast fashion, la problemática que trae, ¿no? Hacemos cosas muy rápido, ¿no? ¿Qué más cosas? Bueno, yo les propuse las renovables, ¿no? Son tan buenas las renovables, no tienen ninguna pega, realmente compensan. Bueno, yo les empecé a hacer ese tipo de propuestas y me dijeron, ¿y por qué no hacemos un huerto urbano? Y bueno, yo me puse a dar palmas hasta con las cejas, así que eso es lo mejor que me ha pasado. ¿y a ti, Teresa? Pues para mí, la verdad que el huerto me ha ayudado a reconectar desde otro punto con el alumnado y ver esa ilusión, esa sorpresa de la que hablábamos antes, cuando ven que crece, cuando ven también las diferencias entre unas plantas y otras, y decir, guay, es que estoy descubriendo plantas nuevas. Y esto, y un rabanito, y que se ponen a comer un rabanito como si fuera lo más rico que han comido en la vida, porque lo han cultivado ellos Claro. y nunca habían probado un rabanito. Entonces, para mí, esa ilusión, esa reconexión, como decía antes, ¿no? Al final con la naturaleza y con cosas que a día de hoy les son tan ajenas que muchas veces a mí me sorprende que les sean tan ajenas, pero es que es su realidad. Entonces, me quedo con eso, ¿no? Con esa oportunidad, porque el huerto para mí es una oportunidad de aprendizaje continua, sea de manera individual, pero con el alumnado se hace de otro lugar, aprendes de otro sitio. Y bueno, como decíamos antes, yo animo a la gente a que se lance, a tener un huerto, aunque sea chiquitito, que una maceta en una ventana del aula ocupa poco, y una lechuga y una rabanita no necesitan mucho. Pues chicas, muchísimas gracias por vuestro tiempo y al resto, pues gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerda que puedes enviarnos sugerencias y comentarios a través de Spotify, Instagram, en el canal de YouTube y seguirnos en hablemosdeverde.com. En nuestra web podrás acceder a más de 10 horas de contenido exclusivo sobre plantas. Hasta el próximo. Chao. Deu. Hasta luego. Recuerda que tienes el enlace al proyecto Nuestros Huertos de Compo en la descripción de este episodio.